Buenos días, seguimos con los principios de acción válida, ya hemos visto 10, cada uno con su respectivo cuento, así que ya nos van quedando poquitos, nos quedan 2 principios. Hoy vamos a ver el principio 11 de acción válida, que dice así, y se llama principio de negación de los opuestos. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos. Lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. Bueno, muy propicio para estos tiempos donde frente a cualquier postura que uno sostenga con cierta convicción, inmediatamente es puesto adentro de una bolsa y rotulado o rotulada por esa postura. Por supuesto que este principio no habla de no tomar posición o de no tener postura frente a las diferentes circunstancias o cuestiones de la vida personal, social. El tema es que cuando ya nos instalamos, nos emplazamos en una suerte de bando, esto nos cierra el horizonte, nos cierra la mirada y vemos a quien opina diferente como a un enemigo o enemiga. Y es ahí donde la cuestión se complica. Alimentar bandos nos lleva a posturas fanáticas, cerradas, violentas, en definitiva. Así que es importante, sobre todo en estos tiempos, en cualquier tiempo, pero estos me parece que son propicios para pensar y reflexionar sobre este principio y ver cómo nos posicionamos con nuestras propias ideas, creencias y formas de ver las cosas. Cada vez que yo quiera imponer una mirada, mi forma de ver o de hacer las cosas a otros, estoy alimentando un bando y estoy generando violencia. La diversidad, la diferencia de opiniones, las diferencias de posturas enriquecen a la sociedad, nos enriquecen personalmente, enriquecen la interacción humana. Lo contrario, como decía, nos cierra, nos fanatiza y alimentamos, no es que nos torne violentos, alimentamos la violencia personal y social. Así que bueno, vamos a leer el cuento que elegí para este principio, que se llama Los retoños del ombú, y dice así. Era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que tenía solo una diminuta plaza y que en su única plaza tenía un solo árbol. Pero la gente amaba a ese pueblo, amaba a su plaza y amaba a su árbol. Un enorme ombú que estaba justo en la mitad de la plaza. Y también en la cotidianeidad de los habitantes del pueblo. Todas las tardes, después del trabajo, hombres y mujeres se cruzaban en la plaza recién bañados, peinados y vestidos, dando un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían cerrado negocios, tomado decisiones del municipio, arreglado casamientos y recordado a los muertos, por los años de los años. Un día algo diferente y maravilloso comenzó a pasar. En una raíz lateral brotó una ramita verde con sus 2 únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se lo conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó un festejo para brindar por el nuevo hecho. Para sorpresa de los organizadores, no todo el pueblo concurrió al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que algunos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro, y en un mes más de una veintena de nuevas manchitas verde claro asomaron en las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros había de durar poco. El aviso lo dio el guardián de la plaza. Algo pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban amarillentas, eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián hizo su diagnóstico. El ombú estaba enfermo y quizá moriría. Esa tarde, en el paseo vespertino, se planteó la discusión.
Algunos empezaron a decir que todo esto era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo estaba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa era independiente de la otra y que los retoños eran el futuro si algo le pasaba al viejo ombú. Así planteadas dos posiciones, se formaron dos grupos claramente divididos. Sin saber cómo, la discusión se hizo cada vez más acalorada y los grupos cada vez más separados. Recién entrada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal, pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuaban como parásitos del árbol. Por lo tanto, había que destruirlos. Los defensores de la vida, o sea, los defensores de los retoños, escucharon azorados, pues también ellos se habían reunido y encontrado una solución. Había que achar al viejo árbol, que en realidad había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitarle agua y sol a los recién nacidos. Además, era inútil defender al viejo árbol porque estaba potencialmente muerto. La discusión terminó en una pelea donde no faltaron gritos, insultos y patadas. Los defensores del ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Los adversarios no iban a atender razones y por lo tanto había que actuar. Armados con tijeras de podar, palas y picos, decidieron destruir los retoños. Con estos acabados, otra sería la situación a negociar. Llegaron a la plaza casi alegres. Al acercarse al árbol vieron a un grupo de personas que apilaban maderas en torno al árbol. Eran los defensores de la vida, que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos se trenzaron otra vez, pero ahora sus manos estaban armadas de odio, resentimiento e impulsos de destrucción. Varios retoños fueron pisoteados en la gresca, el viejo ombú sufrió severos daños, como así también varios de los intervinientes. La situación en el pueblo se había hecho insostenible. Todos sus habitantes habían tomado partido por uno u otro bando. Se decidió definir la situación frente al juez de paz, a la sazón pastor del pueblo, en la pequeña iglesia el siguiente domingo. Dividido el público por una soga, el griterío era terrible. Los dos bandos intercambiaban agresiones. De pronto se abrió la puerta y por el pasillo, seguido por la mirada de ambos bandos, avanzaba apoyado en su bastón el viejo. El viejo, que debía tener más de 100 años, era uno de los fundadores del pueblo y por supuesto fue quien había plantado el árbol. Era respetado por todos y su palabra conservaba la claridad que lo acompañó toda su vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo?, les dijo. Ustedes, que se llaman a sí mismos defensores del ombú, defensores de la vida, ustedes son incapaces de defender nada, porque su única intención es lastimar a quienes piensan diferente. Ustedes no se han dado cuenta del error. Están equivocados. El ombú no es una piedra. Tiene, como todo ser viviente, un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a quienes continuarán su misión, es decir, preparar los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños son solo eso, pequeños retoños, y no podrían vivir si el ombú muere. Y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de prolongarse en una nueva vida. Prepárense, defensores de la vida, entrénense y ármense. Pronto será la hora de prenderle fuego a la casa de sus padres con ellos adentro. Pronto envejecerán y empezarán a estorbar el camino. Prepárense, defensores del ombú. Practiquen con sus retoños. Deben estar preparados para pisotear y matar a sus hijos cuando estos quieran reemplazarlos o superarlos. Ustedes que se llaman a sí mismos defensores, lo único que quieren en realidad es destruir. Y no se dan cuenta de que destruyendo y destruyendo, destruirán también inexorablemente todo aquello que creen defender. Reflexionen, no tienen mucho tiempo.
Y dicho esto, bajó lentamente del estrado y caminó hacia la puerta en medio del silencio de todos y se fue. Bueno, está muy claro el cuento. Invito nuevamente a que cada uno de nosotros y de nosotras pensemos qué pasa cuando tenemos a alguien frente nuestro que piensa de modo diferente. Nos abrimos, escuchamos, aceptamos aunque nuestra postura difiera de la de esa persona, o queremos destruir todo pensamiento, toda acción, toda creencia que se oponga a la nuestra. Bueno, los dejo y las dejo con esta reflexión. Espero que hayan disfrutado del cuento y nos vemos en breve para compartir el principio 12 de acción válida. Hasta pronto.